Bienvenido, candidato. Hola Jorge, buenas noches. ¿Qué Buenas noches a tal? toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, gente, para los que no tienen la oportunidad de conocerlo, ese es Carlos Caballero. Él es segundo vicepresidente del Partido de Buen Gobierno, el partido de Jorge Nieto, y además usted se postula por senador nacional con el número 3, ¿verdad? Tres. 3. Su hoja de vida usted señala que es bachiller y licenciado de Ciencia de Administración Espacial. Ha sido jefe de CONIDA y ha sido jefe de la Agencia de Compra de las Fuerzas Armadas. Yo quería empezar por ese lado. Antes de ser censurado, el expresidente José Gerí ha autorizado la primera transferencia para la compra de 24 aviones, valorizadas en $340 millones. Como ex jefe de la agencia, me gustaría saber su opinión sobre esta compra. Yo quisiera ampliar un poquitito la reseña biográfica. En realidad yo provengo de la Fuerza Aérea, ¿no? Yo soy un Ok. oficial de la Fuerza Aérea en retiro. Ingresé el año 1980 y llegué hasta el 2018 y salí con el grado de mayor general. Soy mayor general de la Fuerza Aérea en retiro, ingeniero electrónico de especialidad. Y durante mi carrera efectivamente me desempeñé como jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. Y usted, Jorge, hace referencia a la compra de los aviones de caza, un sistema de armas que necesita la Fuerza Aérea. Okay, sí. Los actuales ya han vencido hace varios años, ¿no? Tenemos la flota de los Mirage 2000, que eran 12 que se compraron en el año 86, 1986, del siglo pasado, y los MiG-29, teníamos 21 que se compraron hacia el año 1996, más o menos. Ya esos aviones han vencido su tiempo de vida y es necesario cambiarlos, ¿no? Los estudios de la Fuerza Aérea, que han durado más o menos 10 años, arrojan, de acuerdo al estudio de mercado, un valor referencial de $3.500 millones. No 300, Sí, sino 3.500. sí, son 340 millones, eso es la primera transferencia que ha autorizado. Exacto, exacto. Entonces, Geri, antes de dejar el gobierno, autorizó una primera compra. Justamente fue su último documento y lo publicó en una edición extraordinaria del Peruano. Apareció la mañana del día en que lo censuraron y salió del poder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis reflexiones al respecto, ¿no? Mis comentarios. Muy brevemente es, primero, que quede claro para toda su audiencia que la necesidad es real. La Fuerza Aérea necesita renovar su flota de aviones. Una Okay. fuerza aérea tiene que tener sistema de armas, si no sería una compañía aérea cualquiera, aerocomercial, ¿no? Una Claro. fuerza armada necesita un sistema de armas y en el caso de la fuerza aérea necesita sistemas de aviones de combate. O sea, por el lado de la necesidad, descartado la realidad de esto, ¿no? Segundo, la consideración referencial, $3.500 millones, también responde a los estudios. Sin embargo, donde yo discrepo tremendamente es en la oportunidad de la compra, ¿no? Un gobierno como el de Gerí, tan débil, tan precario, con unos líderes, digamos, tan improvisados bajo mi punto de vista, al extremo de que, mire usted, firmaron ese primer adelanto el día que salieron del poder, ¿no? Entonces, la oportunidad, nuevamente repito, de esa compra no le corresponde, en mi opinión, ni en la opinión de mi partido, el Partido del Buen Gobierno, hacerla a un gobierno precario. Ni siquiera el gobierno precedente de Boluarte, menos el de Gerí, y por ninguna razón el actual que ya hemos visto la forma en que están haciendo, ¿no? Entonces, una compra tan importante para el país en general, para la Fuerza Aérea en particular, debería ser motivo de orgullo nacional, motivo de difusión, motivo de oportunidades de desarrollo tecnológico, de formar profesionales para que puedan recibir esa nueva tecnología. Pero Claro. hacerlo entre gallos y medianoche y sobre todo con muchos indicios de presiones internacionales para que la decisión de la Fuerza Aérea sea cambiada hacia otro destino, no se deben aceptar. Y mucho después de que en estos últimos 5 años, o sea, desde Castillo hasta Gerí, contando Balcázar, hubieron más de 10 ministros de defensa. Sí, o sea, de nuevo, no es una decisión tan trascendental, tan importante para el Perú, que va a marcar un horizonte de quizás 30, 40 próximos años de la historia nacional, ¿no? Entonces, no debemos permitir, ¿no? Siendo necesaria la adquisición, debe hacerse a cargo de un gobierno entrante, sólido, fuerte, con respaldo en el Congreso y con apoyo popular para que esta compra sea hecha sin ningún tipo de problema. Y bueno, muchas personas, o sea, el común denominador de la gente, podrá decir de que dos cosas, que puede ser un gasto enorme, que puede ser, incluso algunos pensarán de que es un capricho de las Fuerzas Armadas esta compra. Era necesario, o sea, usted está diciendo que eran necesarias sí o sí estas compras para el Estado peruano. La teoría de la defensa dice que las instituciones armadas
tienen que tener los sistemas de armas para que sean instituciones que verdaderamente sean eficaces. Si se crea una fuerza aérea y no tiene armamento, se convierte en una institución estéril según la teoría, ¿no? Imagínense ustedes crear hospitales y que no tengan médicos o que no tengan camas, ¿no? O crear colegios que no tengan profesores ni carpetas, ¿no? Por analogía, si tenemos unas fuerzas armadas, tienen que tener armamento para la defensa nacional. Ahora, mucha gente piensa que en el contexto actual las guerras han pasado de moda, que es cosa de la antigüedad, y que nunca vamos a enfrentarnos a otro, digamos, conflicto exterior. Y yo quiero decir que esa historia se ha repetido. Yo tengo 40 años en la Fuerza Aérea, ¿no? Por ejemplo, cuando Alan García en su primer gobierno cometió la pésima decisión de recortar la compra de los Mirage 2000, que era una compra de alrededor de 24 o 26 aviones, con todo el armamento completo. Él ingresó al poder en el año 1986, quizás usted todavía no había nacido, la mayor cantidad de sus oyentes no habían nacido aún. Entonces, por motivos demagógicos, cortó la compra y la dejó en 12 aeronaves de combate, pero las compró sin armamento. Imagínense esa decisión absolutamente irracional, ¿no? Se compraban aeronaves de combate sin armamento, porque había el mismo argumento, ¿no? No vamos a tener conflictos en el futuro, y sin embargo, 10 años después, tuvimos el problema con el Ecuador, en el cual perdimos vidas humanas, perdimos armamento, perdimos un montón de cosas a nivel político, militar, económico, y nos obligó a comprar los Mi-29, con los cuales se zanjó el conflicto. Ahora, en el mundo, de la forma tan turbulenta que se están moviendo las cosas, donde vemos que hay intentos geopolíticos de dominar extensas extensiones de territorio, de influir activamente en la política de otros países a cargo de las potencias mundiales, Perú tiene que siempre mantener una defensa activa, y visto desde ese punto de vista, la inversión en defensa no termina siendo un gasto, sino justamente eso, ¿no? Una manera de preservar el futuro de la nación peruana, ¿no? Hay personas que dicen de que ya no va a haber guerras, ya no va a haber ninguna especie de conflictos, no deberíamos tener incluso ejército, y señalan, por ejemplo, a países de Centroamérica como Costa Rica, por así decirlo. De acuerdo. Ahora, yo quisiera enfocarlo de otro punto de vista, porque el argumento de las personas es atendible, y eso es, digamos, un problema de la defensa a nivel mundial, ¿no? No solamente el Perú. Siempre digamos, la opinión pública es, en principio, reacia a aceptar, a apoyar las inversiones en temas de defensa cuando se habla de compras multimillonarias, ¿no? 3.500 millones de dólares no es poca cosa. Pero, por ejemplo, si el Perú hiciera un manejo óptimo de sus finanzas, libre de corrupción, donde el Congreso y la clase política estuvieran de verdad del lado del pueblo, se podría optimizar muchísimo el empleo, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a cifras de la Contraloría General de la República, al año el Perú pierde entre 24 y 25 mil millones de soles producto de la corrupción, ¿no? Y solamente en cifras de la minería ilegal, quiere decir la minería que se hace sin pasar por los circuitos legales y, por supuesto, sin tributar al Estado los impuestos que le corresponden, la cifra asciende a los 12.000 millones de dólares anuales, más o menos, ¿no? Entonces, si esa minería ilegal, que está evidentemente apoyada por el Congreso actual, por los partidos que están en el Congreso actual, lo hemos visto cómo extienden el reinfo y cómo dan todas las facilidades para que los mineros ilegales manifiesten frente al Congreso de la República, cuando la opinión pública también quiere manifestar y por otro lado le meten bala, ¿no? Entonces, si solamente la minería ilegal del Perú, 12.000 millones de dólares, yo decía cifras, ¿no? Pagara lo que le corresponde en temas de impuesto a la renta, el 30%, grosso modo, ahí estaríamos solamente en un año pagando o recibiendo en el erario nacional 4.000 millones de dólares, más que la compra actual de la flota de los aviones, ¿no? Entonces la opinión pública tiene que estar muy atenta, efectivamente, a que los gastos o la inversión en defensa sea verdaderamente libre de corrupción y eficaz y correcta, pero al mismo tiempo debemos exigir que el gobierno y que el Congreso tengan un manejo óptimo también de las finanzas, ¿no? Y que no se vaya el dinero en corrupción. Y en ese sentido, las elecciones que tenemos de acá a unos 40 y pico días, el 12 de abril,
son una oportunidad para que todo el pueblo peruano reflexione y a través de su medio yo hago una invocación, ¿no? Para que formemos conciencia de que si los que están en el poder actualmente han hecho un trabajo óptimo y estamos satisfechos de ellos, podamos votar por ellos. Pero si entendemos que el trabajo que han hecho ha sido pésimo y que han roto el equilibrio de poderes y han abusado de su poder y se han duplicado y triplicado el presupuesto del Congreso y han permitido el crecimiento de mafias y de actividades ilegales en el Perú, entonces que no votemos por ellos, que busquemos una nueva opción y en ese caso el Partido del Buen Gobierno se presenta ante la opinión pública para pedir el voto para justamente cambiar esta situación de corrupción y plantear un futuro mejor para todos los peruanos. Usted, para mí es curioso, porque no solamente va al Senado, sino es también usted segundo vicepresidente. Usted sabe perfectamente cómo ha estado la turbulencia política en estos últimos años. ¿Es consciente de que puede ser incluso presidente del Perú? Sí, claro. Justamente ya me lo han preguntado en otras entrevistas, ¿no? Han dicho que el segundo vicepresidente termina siendo el cargo quizás más importante en una fórmula presidencial, porque la dinámica de los últimos años ha hecho que justamente el Congreso haya tomado por deporte nacional el vacar presidentes, ¿no? Censurar presidentes. Hemos visto cómo Dina Boluarte salió en un día solamente, Gerí igualmente algo similar. Entonces la situación está tan inestable que efectivamente un segundo vicepresidente se convierte en un cargo de extrema relevancia, ¿no? ¿Y por qué decide postular por el Partido del Buen Gobierno? ¿Qué lo llamó la atención? Bueno, el líder del Partido del Buen Gobierno es Jorge Nieto, ¿no? Yo lo invito en algún momento, si usted tiene a bien entrevistarlo. Mi opinión personalísima, es el único político que podría llamarse peso pesado actualmente en el Perú, ¿no? Okay. Yo no hablo de politiquero, sino hablo de gente que se dedica a estudiar el Perú de toda la vida, que conoce la historia, que conoce el presente y que conoce el desarrollo, las tendencias mundiales y sabe para dónde se está dirigiendo más o menos el mundo y qué oportunidades el Perú encuentra en ese mundo moderno, contemporáneo, de la quinta revolución industrial, donde estamos metiéndonos en temas de inteligencia artificial y los conflictos a nivel mundial, y él tiene una visión muy estratégica de las cosas, de forma que se convertiría, en mi opinión, primero un gran líder en el partido. De hecho, estoy en el partido respondiendo a su pregunta por su fortísima presencia. Hemos formado el partido desde el inicio, desde que pasé al retiro yo el año 2018, estoy trabajando con él en el partido, y ahora que estamos candidateando, sin ninguna duda estoy a disposición del partido, ¿no? Y entonces la respuesta es esa, ¿no? Es el fuerte liderazgo de Jorge Nieto, que es un gran político nacional y que estoy seguro que cuando sea elegido mediante el voto de los peruanos va a hacer una excelente gestión y va a unirnos a todos nosotros, ¿no? A todos los peruanos. Ok. ¿Y cómo identificaría usted al Partido de Buen Gobierno en el esquema ideológico? ¿Lo considera como un de derecha, izquierda, centro? Más o menos para que la gente tenga noción. Sí, para que la gente más o menos se haga una idea, nosotros nos autodefinimos como un partido de centro democrático, reformista y transformador, ¿no? Mucha gente dice, no existe el centro, eres o centro derecha o eres centro izquierda. Yo lo digo con mis palabras, como una persona que ha salido de la Fuerza Aérea y que ha trabajado 40 años de nuevo, ¿no? Okay. En la Fuerza Aérea nosotros trabajamos evidentemente sin color político, ¿no? Y es muy probable que en todos estos años yo he trabajado con gente que era de izquierda, con gente que era de derecha, en su pensamiento, digamos, político, pero que no se manifiesta estando en actividad en las Fuerzas Armadas, con civiles que eran de toda procedencia, de todo nivel de formación, digamos, el escolar, no de posgrado, de grado universitario, de posgrado universitario, con gente del extranjero, con gente del Perú, con hombres y mujeres. Y la mejor forma que he tenido de gestionar las cosas siempre en mi carrera ha sido unirnos, ¿no? Unir a todos, hacer fuerza a través de la unión, trabajar sin ningún aprovechamiento personal de los recursos del Estado, dando todo para la función pública y de esa forma he obtenido excelentes resultados, ¿no? Y ahora que estoy fuera y en el ámbito político, me va muy bien porque en el centro yo me siento también capaz de juntarme con gente de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda, de derecha, y digamos que no hay ningún problema, ¿no? Y en mi opinión particular, la situación actual, los problemas que aquejan al Perú actualmente, no pueden ser
catalogados o clasificados como problemas causados por izquierdas o por derechas o por centros. Los problemas que estamos viviendo en el Perú, bajo mi consideración y también la de mi partido, son estrictamente productos de la corrupción. Cuando uno llega al poder, llegue con banderas de izquierda, de centro, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha, pero su primera preocupación es el presupuesto público para apropiarse de él, para usar los contratos en su beneficio propio o de sus amigos empresarios, o para, digamos, llegar al poder para plantear agendas de cambio de constitución, porque viene de una izquierda extrema, todo pierde sentido, ¿no? Todo pierde sentido. En ese sentido, Jorge Nieto, por ejemplo, es un líder muy sensato, muy sosegado, muy tranquilo en sus juicios, pero muy enérgico en su acción, ¿no? Y usted cuando ojalá tenga la oportunidad de entrevistarlo, va a darse cuenta que sus argumentos nunca pasan por temas ideológicos ni por fanatismos, ¿no? Sí, correcto. No, él dice, bueno, hay un problema de anemia, por ejemplo, del Perú. La anemia, ¿qué cosa? ¿Es un problema que se enfrenta con herramientas de izquierda, de derecha o con técnicas adecuadas? La corrupción, por ejemplo, ¿es un problema de derechas o de izquierdas? En el caso del Congreso vemos que todos están alineados detrás de la corrupción. Entonces no es un problema de la corrupción de derechas o de izquierdas, es un problema de líderes honestos que tienen que hacerse cargo del poder y ser muy fuertes, ser muy firmes para no permitir que la corrupción los avasalle, ¿no? Como estamos viendo que ha pasado en los últimos 10 años al menos, ¿no? Ahora, ¿por qué pregunto la línea ideológica? Porque los adversarios podrían decir de que el Partido de Buen Gobierno es muy limeño, muy centrista. ¿Qué tendría que responder a eso? Evidentemente los adversarios van a tratar de desacreditarnos. Esa es una práctica política, en nuestra opinión, muy, digamos, usada, ¿no? Nosotros no estamos por ese lado tratando de convencer a la gente. Nosotros estamos convenciendo a la gente explicando la situación real del Perú, ¿no? La situación real del Perú no aguanta un periodo más de 10 años donde los congresistas o los partidos que han perdido en las elecciones gritan fraude y se dedican a serruchar el piso, disculpando la expresión coloquial, serruchar el piso al Congreso, al gobierno que está actual en el poder, y a sacarlo y a vacarlo, porque yo me quedé picón por no haber ganado las elecciones, y uso mi poder en el Congreso avasallador, cuando tengo 73 congresistas, por ejemplo, para hacerle la vida imposible al gobierno y darle prebendas a mis amigos que me han financiado la campaña, los bancos y las compañías extranjeras, y uso mi poder para copar los entes de justicia, porque yo estoy perseguido por la fiscalía y no quiero que me juzguen y me metan a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Estos 10 años, estimado Jorge, y a su audiencia, hemos visto pues que el poder ha sido usado exclusivamente para beneficio de una parte y para detrimento de otros. Y todos los peruanos hemos estado de observadores de esa situación. Y queremos 10 años más de esa dinámica. Si queremos 10 años más de esa dinámica, voten por los que están actualmente en el poder. Si queremos cambiarla, no voten por ellos y por favor vean la propuesta del Partido del Buen Gobierno. Escuchen por favor las entrevistas de Jorge Nieto. Vean a los representantes del partido, en mi caso particular, agradezco la atención en este caso. Y se van a dar cuenta de la diferencia, se van a dar cuenta que el lenguaje de nosotros no va por ningún lado de fanatismo, ni de ideologías, ni de cosas así. No estamos ni a favor ni en contra de la inversión privada, al contrario, promovemos la inversión privada, pero con competencia, y no estamos a favor de cambiar las normas, cambiar la Constitución, porque simplemente es un sesgo ideológico de los de izquierda, por ejemplo. No, atacamos los problemas nacionales con honestidad, sin corrupción. Eso es lo básico, y ahí con técnicas para que nos permitan solucionarlo de la forma más rápida posible, ¿no? Bueno, y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, porque no quiero abusar de su tiempo, me gustaría hacer con usted un ping-pong. Quisiera nombrarle palabras o conceptos y que me diga lo primero que se le viene a la mente. ¿De acuerdo? Ok, empecemos. Keiko Fujimori. El pasado. Rafael López Aliaga. Mentira. Marisol Perestello. Inocencia. Fuerzas Armadas. Importantes. José Gerí. Un accidente. José María Balcázar. Otro accidente. Un candidato a senador o diputado de su partido.
Susana Matute. Privatización de Petroperú, ¿sí o no? Eso amerita más de una palabra. Ya, ok. Eso amerita más de una palabra. Es Naturaleza. un tema muy complejo que hay que tratarlo quizás en otra oportunidad. Ok. Ok. La Constitución del 93. ¿Existe o ya no existe? Esta que con eso lo ha cambiado todo, aparentemente, ¿no? Más del 50% lo ha cambiado, ¿no? Y por último, Carlos Caballero es. Es un peruano muy firme en mis convicciones, cero corrupción. Yo he tenido casi 40 años, no he tocado ni un sol en lo público. Estoy en lo privado y trato de hacerlo mejor por mi país. Y ahora que si tengo la oportunidad, gracias a su audiencia y a todo el pueblo peruano, de llegar al poder, tendrán en mí un representante que tratará de hacer las cosas como siempre les he hecho, ¿no? Con total honestidad, de forma excelente, para el bien de todos los peruanos. Bueno, Carlos Caballero ha estado con nosotros en este directo. Le agradezco muchísimo por haber estado acá y le deseo toda la suerte. Muchísimas gracias, Jorge, a usted y saludo a toda su audiencia.